Lamentablemente esta ley surge a partir del femicidio de una joven. Pero yo no voy a detenerme a hablar de la ley porque tenemos aquí la especialista, simplemente que este es un gran paso que damos desde la Municipalidad de Curisucuatiá, fundamentalmente porque todos somos personas y desde ese lugar es que tenemos que comenzar a deconstruir la violencia, porque generalmente creemos que lo natural es tratarnos mal y por totalmente todo lo contrario a eso es por lo que tenemos que trabajar. Lo natural no es la violencia. Vivimos en una sociedad que culturalmente desde hace siglos, bueno, eso está marcado como si fuera natural y no es así. Así que le damos la bienvenida a todos los presentes y quisiera presentar a nuestra disertante y capacitadora de hoy. Voy a leer su título porque es un poco largo. A ver. Pero primero contarles que Irene Solet es una compoblana nuestra, es una profesora joven, necesitamos sangre nueva para poder aprender, y ella es profesora universitaria en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, y es diplomada en Educación Sexual Integral y especialización en la Ley Micaela. Bienvenida, Irene, y te dejamos con todos los presentes. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Gracias a la municipalidad. Y bueno, gracias a todos por venir hoy, estar acá, un lunes, con tanto calor. Así que bueno, agradezco a todos la participación. Bueno, como dijo Vale, yo nací acá en Curisucuatiá y la verdad que estoy muy contenta de poder aportar nuevamente a la sociedad en la que nací. Así que esta es una oportunidad muy importante para mí y estoy muy agradecida. Bueno, vamos a comenzar porque es un tema bastante complejo, es un tema bastante delicado, que no solo tiene que ver con teorías abstractas, es decir, teorías que están por fuera de nosotros, sino también con vivencias propias de cada uno y de cada una. ¿Sí? Como decía Valeria al principio, damos muchas veces por supuesto ciertas conductas, violencias en nuestra vida que tienen nombre y apellido, que tienen formas de desarrollo y que también tienen una historicidad y un porqué, una consecuencia y un porqué, ¿no? Entonces, bueno, hoy venimos a plantear un poquito estas cuestiones y desmembrarlas de a poco para que la comprensión se vaya haciendo más de manera procesual y no tan como una bomba de información, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. La Ley Micaela es una ley que fue sancionada el 10 de enero del 2018 y como decía Vale al principio, es una ley que se llama Micaela justamente por el femicidio de una chica de 21 años de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Gualeguay, a la cual se secuestraron, violaron y asesinaron en las manos de un hombre que ya tenía antecedentes penales. ¿Sí? Este hombre se llama Sebastián Wagner. Muchas veces en estos temas es importante tener el nombre y el apellido de las personas que son las causantes de la violencia y no tanto de los nombres de las víctimas. En tanta exposición, ¿no?, a la responsabilidad del acto. ¿Cómo y cuándo fue sancionada? Bueno, fue el 10 de enero del 2018, un año después del femicidio de Micaela García. El objetivo de esta ley es la capacitación obligatoria en perspectiva de género a todos los poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Sí? ¿Hasta qué grado la función pública rige? Rige en todas las instituciones públicas y privadas y también es para todos los miembros y miembros de todas las instituciones públicas sin importar su rango ni función. ¿Sí?
es transversal a todas las funciones de los miembros de una institución. ¿Todas las provincias y distritos se encuentran adheridos? Sí. Si bien cada provincia tuvo un tiempo para su aprobación y resolución, hasta el noviembre del 2020, del año pasado, Tucumán fue la última provincia que adhirió a esta ley. Bueno, su autoridad de aplicación tiene que ver con el Ministerio de Mujeres y con las capacitaciones que se ofrecen a partir de las universidades nacionales de la nación, ¿no? Del país. Es por eso que yo estoy acá hoy, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo me formé y también reproduzco esta formación a docentes universitarios y a otros niveles educativos. ¿Cuáles son los ejes centrales de la capacitación? Son 4 los que vamos a ver hoy. El primero tiene que ver con los marcos normativos internacionales y nacionales. El segundo tiene que ver con conceptos y desarrollos teóricos que son básicos para la comprensión de lo que es la perspectiva de género. El tercer módulo tiene que ver explícitamente con los tipos de violencia y por qué la violencia es un fenómeno estructural y una problemática social. Y por último, el módulo 4 son las herramientas y los protocolos ante situaciones de violencia, ¿sí? Son herramientas para el reconocimiento de estas violencias y por ende su erradicación posterior. ¿Cómo se establecen los contenidos? Los contenidos están establecidos a través de antecedentes de las leyes nacionales y también internacionales, que ahora vamos a ver en el módulo 1. ¿Y desde dónde se legitiman los mismos? Desde justamente estos marcos, de los marcos más internacionales a lo nacional y de las adhesiones provinciales. ¿Qué puedo hacer desde mi individualidad? Es una pregunta que muchas veces esta ley nos hace y tiene que ver con poder implementar todos estos conceptos, implementar toda esta teoría que hoy vamos a desarrollar, para poder desmembrar y construir prácticas cotidianas que tenemos todos los días, prácticas que damos por naturalizadas, prácticas que a veces no tenemos noción de la gravedad en la que nos encontramos. Entonces, justamente, uno de los objetivos principales de esta ley es poder lograr una armonía social, una tolerancia, poder respetar a todas las personas en tanto su libertad y su propia existencia, ¿sí? Bueno, la ley tiene 2 características que son muy importantes. Una es su carácter situado y continuo de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no es una ley establecida que hoy va a ser así y en 20 años va a quedar igual. Es una ley que se fue transformando a lo largo del tiempo con todos los antecedentes nacionales e internacionales y que implica una continua formación porque, como les dije anteriormente, son conceptos y teorías que nos atraviesan a nosotros en nuestra propia subjetividad, en nuestra propia vida, en cómo somos con nosotros mismos y cómo somos con los demás. ¿No? No son ciencias exactas donde yo vengo a plantear que 2 más 2 son 4, ¿no? Son ciencias sociales que surgen de la sociedad, de las problemáticas de la sociedad, de las necesidades de la sociedad y justamente de las luchas. Todos sabemos que las leyes surgen primero en las calles por un reclamo, una necesidad, una lucha colectiva y desde allí son sancionadas por nuestros representantes, ¿no? La otra característica que tiene es que es su carácter preventivo y antipunitivista. ¿Qué quiere decir esto? Preventivo porque es una ley que lo que busca es justamente prevenir actos de violencia de género con la formación en perspectiva de género, en la formación en reconocer cuándo una violencia tiene que ver con el género o cuándo incluye otro tipo de violencia. Y antipunitivista porque no es una ley que castiga, no es una ley que busca la sanción ni el punitivismo, ¿no? Sino una ley que trata de justamente prevenir situaciones y evitar femicidios, evitar actos violentos. Y es una ley que también tiene un antecedente muy importante, que es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que incluye a todos los niveles educativos. Entonces, la ley Micaela también surge a partir de la necesidad de que no solo en la institución educativa se pueda implementar el reconocimiento
infancias, sino también en las instituciones, ¿no? Si no era como que quedaba desfasado, era la escuela por un lado y las instituciones públicas por otro. Existía la necesidad de poder hacer una correlación entre ambas leyes. Y tiene un carácter también que es la responsabilidad de las personas que son miembros del Estado, ¿no? Es una responsabilidad aún mayor que cualquier otro ciudadano porque somos gestores de cultura, de cumplimiento de ley, ¿cierto? Entonces, las personas que pertenecen a los tres poderes del Estado tienen una responsabilidad y una función aún mayor que cualquier otro ciudadano de la nación. Hasta ahora muy bien, se me está entendiendo. Sí, están bien. Bueno, el marco normativo nacional e internacional. La ley Micaela plantea que cada organismo público debe tener una formación en perspectiva de género. Y cada miembro de cada institución puede y debe ser protagonista de una transformación con perspectiva de género y no engranajes de un círculo que perpetúe la violencia y la injusticia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía recién, la responsabilidad de cada miembro del Estado, ¿sí? De hacer cumplir la ley y de poder transformar la realidad, no solo en su propia experiencia de vida, sino también en el trato con los demás y con la sociedad misma. Bueno, las leyes por sí mismas no reducen las desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que una ley es un papel escrito que tiene todo un proceso en Senado y en diputados para llegar a su promulgación, pero que la realidad fáctica de la ley se produce cuando se la implementa, cuando llegamos de la teoría a la acción. Entonces, es una ley que promueve justamente esto, el accionar de los poderes para poder prevenir y erradicar las violencias. Bueno, vamos a comenzar con los marcos normativos más importantes, que son los internacionales, ¿sí? La primera convención que se realiza contra las violencias a la mujer se llama CEDAW, que son sus siglas en inglés. Fue una convención producida en 1979 en Estados Unidos y es sancionada por la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué sucede aquí? Esta convención es la más importante y es la primera que reconoce que existe una violencia específica hacia las mujeres, ¿sí? El artículo 1 define a la violencia como toda discriminación, distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objetivo menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social y cultural. Y también obliga a los Estados parte a establecer una política pública encaminada a eliminar estas prácticas. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta convención? Que es una convención que va a definir la existencia de una violencia específica hacia las mujeres y también va a establecer una obligatoriedad por parte del Estado para poder eliminar y erradicar estas prácticas a través de políticas públicas y de formaciones. ¿Cómo surge esta convención? Esta convención surge a partir de datos estadísticos en distintos lugares del mundo, en donde se va estableciendo que existen ciertos patrones de asesinatos hacia mujeres que se dan de la misma forma, ¿sí? Un ejemplo bastante cercano que tenemos es en la Ciudad de México, en Juárez, donde durante los años 60 y 70 aparecían cuerpos de mujeres jóvenes, generalmente todas empleadas de empresas que estaban cerca, asesinadas, ¿no? Violadas, golpeadas y asesinadas. Todas en un mismo lugar, debajo de ciertos puentes, debajo de en basurales, aparecían cuerpos. Fueron 20, 30 años de cuerpos que también tenían que ver con la trata de personas, ahora lo vamos a desglosar. Y se empieza a notar que había ciertos patrones que no solo pasaban en México, sino también en Colombia, en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo donde existía una cosificación al cuerpo de la mujer, ¿sí? Y por ende había una forma
muy parecida en todos los lugares para asesinarlas y desaparecerlas. Cuando se reconoce esto, se realizan estos datos estadísticos. Podemos ver que América Latina tiene casi un 30% en comparación con el sudeste asiático, que tiene un 37%. Muchas veces estos datos estadísticos tienen que ver también con los niveles de desarrollo de cada país, que implican niveles económicos y de educación, pero que no son exentos, no están exentos. Lo que quiere decir no es que un país por ser subdesarrollado va a tener más o menos violencia que otros, simplemente hay más o menos reconocimiento de la violencia y de la problemática. La CEDAW lo que hace es colocar a todos los países bajo la misma vara y va a decir que existe un tipo de violencia que corresponde a una persona que tiene sexo femenino y que también responde a patrones violentos que son siempre los mismos. Otra de las convenciones más importantes que continúa es la pronunciada por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en 1994, que es la convención más conocida como Belém do Pará. Es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belém do Pará es una ciudad de Brasil. Esta convención tiene de particular que ya no es una organización nacional, sino que es americana, ¿no? Interamericana. Los países con más estadística de femicidios comienzan a intentar establecer políticas públicas para su erradicación. Esta convención es una de las más importantes a nivel latinoamericano porque no solo va a establecer la violencia hacia las mujeres, sino también va a establecer ciertos protocolos para poder ver el proceso y el desarrollo de esta erradicación de las violencias, ¿sí? Va a incluir niveles de evaluación para los estados. Ya no es más la exigencia de los estados de poder formarse, sino que va a incluir, además de la formación, su evaluación posterior, ¿no? Seleccioné ciertos artículos que me parecen importantes para diferenciar la importancia de ciertas convenciones. El artículo 7 incluye fomentar la educación y la capacitación del personal de administración de justicia, policial y demás funcionarios estatales encargados y responsables de hacer cumplir con la ley, así como también el personal a cargo de las políticas específicamente preventivas de sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Qué hace esta convención? Incluye a otros poderes del Estado, no solamente a los que tienen que ver con la legislación y ejecución, sino también a los brazos del Estado, como por ejemplo la fuerza policial y a todas aquellas áreas que contemplan la violencia contra la mujer y su erradicación. Bueno, la OEA establece cierto protocolo para el tratado de las violencias contra las mujeres, basado primeramente en lo que es la protección hacia las víctimas, luego la reparación hacia ellas y su atención y contención. En un segundo plano, promueve la sanción, la prevención y la investigación de esos casos de femicidios y de violencias hacia las mujeres. Entonces, la OEA lo que hace es establecer un protocolo, es decir, una serie de instrucciones a la hora de ver cómo esos estados realmente toman acción contra estas violencias. Bueno, otro de los marcos normativos internacionales que son muy importantes son los principios de Yogyakarta. Estos principios son establecidos en el año 2007 en Indonesia y son principios que ya no van a establecer solamente la violencia específica hacia las mujeres, sino que van a establecer la violencia de género. ¿Qué incluye esto? Incluye a todas aquellas personas o feminidades que no corresponden a lo que es el género masculino o varón, ¿no? Todo lo que esté por fuera del género masculino y del sexo varón incluye la violencia de género, ¿sí? Ya no es solo específicamente a las mujeres, sino también a todas las personas transexuales, de transgénero, a todas las personas de la disidencia sexual. El término disidente implica lo no hegemónico, ¿no? Lo no normativo, lo que está por fuera y que no responde a estos cánones impuestos.
Bueno, son 29 principios que van a establecer los derechos humanos a todas las personas sin importar su orientación sexual ni su identidad de género, ¿sí? Son principios que también van a incluir casos de violencia y de homo-odio a personas con orientación sexual del mismo género, a personas que son transgéneros y travestis. No solo se empiezan a hacer estudios de los casos de femicidio, sino también que esos casos de femicidio y esa exclusión hacia la mujer también la sufrían las personas disidentes. Estos principios lo que hacen es establecer la igualdad de derechos humanos a todas las personas, ¿sí? Imagínense que son convenciones que todo el tiempo van rectificando qué es un derecho humano y por qué las personas necesitamos hacer cumplir nuestros derechos humanos. Derechos humanos a la vida, al respeto, a una vida libre de violencias, a poder caminar sin miedo, a poder realizar las cosas que uno quiere sin tener miedo a salir lastimada, violada o asesinada en los peores casos. Bueno, estos tres marcos normativos son la base para los marcos nacionales que continúan después en nuestro país. La ley más importante en nuestro país es la 26.485, que es la protección integral hacia las mujeres, ¿sí? Fue sancionada en el año 2009 y es una norma transversal y de orden público. Su objeto es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Prioriza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Esta ley se marca mucho en lo que es la CEDAW, ¿sí? En el reconocimiento de la violencia específica contra las mujeres. El artículo 4 define la violencia como toda conducta, acción u omisión que de una manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Artículo 5. La norma define 6 tipos de violencia sexual: física, psicológica, económica, patrimonial y simbólica, y 8 modalidades de la misma: doméstica, institucional, obstétrica, contra la libertad reproductiva, mediática, el acoso callejero y pública o política. ¿Qué es lo importante de esta ley? Que va a empezar a enmarcar las violencias contra las mujeres en sus distintas formas, ¿sí? Ya no contempla solo la violencia física, sino que nos va a decir que existen un montón de tipos de violencia por los cuales atravesamos a lo largo de nuestra vida y que son esas también las que hay que erradicar en distintos ámbitos. Entonces, esta ley lo que hace es establecer tipos de violencia y ámbitos en los que se producen estas violencias. Es decir, su objetivo principal es el reconocimiento de las mismas para poder lograr su transformación posterior. Bueno, otro marco normativo que es un antecedente a la ley de Micaela es la ley de identidad de género. ¿Qué sucede con esta ley? Esta ley lo que va a hacer es sancionada en 2012 y es una ley que es un antecedente muy importante en nuestro país porque somos pioneros en esta ley de identidad de género que toma como base los principios de Yogyakarta, ¿sí? Que uno de los principios de Yogyakarta era el respeto a la identidad de cada persona, ¿no? A cómo se identifica en un nivel subjetivo, ¿no? Sin importar el sexo o el nombre que les fue asignado al nacer. Más adelante vamos a desmembrar estos conceptos, pero es una ley que es la base de lo que posteriormente es la ESI y la ley Micaela. Bueno, es una ley que responde a que toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida, es decir, que se lo nombre tal cual esa persona exige, y desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género, ¿no? Nadie puede venir a decirle cómo vivir la vida a alguien. Bueno, a modo de repaso, otro de los marcos normativos nacionales. La ley para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que tiene que ver justamente con la cosificación del cuerpo de la mujer. La trata de personas responde a el tráfico humano del sexo femenino, ¿sí? Para la explotación sexual.
Ese es uno de sus principales funciones. La educación sexual integral, que fue sancionada en el año 2006. El régimen para intervenciones de contracepción quirúrgica. Esta ley establece que cualquier persona luego de los 18 años puede solicitar una vasectomía o una ligadura de trompas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas somos libres de elegir si queremos ser padres o madres. La ley 26.618 es el matrimonio igualitario. La ley 27.402 es la paridad de género en ámbitos de representación política. La ley Brisa, que la ley Brisa surge como una recuperación y una reparación a todas las víctimas, a todos los hijos e hijas de víctimas de femicidio que quedan huérfanos o desamparados por el Estado. El cupo laboral travesti trans, que establece el 1% de la participación de estas personas en lo que son los poderes del Estado. La interrupción voluntaria del embarazo y la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Estas dos últimas leyes fueron sancionadas en conjunto. Una justamente es la interrupción voluntaria del embarazo y la otra tiene que ver con un método y una metodología preventiva hacia esa situación, ¿sí? Bueno, hasta acá, se va entendiendo la idea de poder explicar los marcos normativos nacionales e internacionales, tiene que ver con la legitimidad que tienen los contenidos de esta ley. Es decir, son tratamientos que la primera convención se da en 1979, hoy estamos en casi 2022. Son leyes y procesos que llevan años de estudios, años de clasificaciones, que no son ni se establecen de un día para el otro, sino que tienen un estudio previo, histórico, que avala justamente su producción y su adhesión. Bueno, vamos a pasar, no sé si estoy yendo muy rápido, ¿se me entiende? Bueno, ustedes pueden levantar la mano si tienen alguna duda, la idea es que se saquen sus dudas. Al final vamos a hacer una pequeña reflexión, una pequeña actividad, por eso es importante que puedan tener un trayecto comprensivo de todo lo que es este taller. Así que cualquier duda pueden levantar la mano y hablar, ¿sí? No tengan miedo, porque una duda de alguien puede saldar un montón de otras dudas. Bueno, el módulo 2. El módulo 2 es la importancia de las herramientas teóricas. ¿Por qué? Porque un concepto teórico lo que hace es poder darnos la posibilidad de comprender una realidad que nosotros concebimos como naturalizada, para poder así entender la necesidad de un cambio y por ende poder lograr la transformación de esa realidad. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos primero comprender nuestra realidad, ponerle nombres a las situaciones que vivimos, para poder allí recién tener una noción de cambio o de transformación hacia una mejora, ¿no? Todas estas leyes, sus objetivos principales siempre son la armonía y el bienestar de todas las personas del país, ¿sí? Entonces no podemos ser reduccionistas a pensar que el bienestar solamente es para mí y no para otros, sino que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y para que eso se logre necesitamos transformar todas aquellas estructuras históricas que llevan a la discriminación o a las violencias naturalizadas, ¿sí? Entonces, justamente la adquisición de estas herramientas teóricas lo que nos permite es poder hacer propias estos conceptos y poder llevarlos también no solo a nuestra vida personal, sino al rol en el que trabajamos, al rol en el que nos desenvolvemos en la familia y en la comunidad en general. Bueno, la introducción a la perspectiva de género. Esto es uno de los conceptos más importantes que tiene esta ley, que es la perspectiva de género. Incluye varios conceptos que son los que vamos a ir desmembrando. Uno de los primeros conceptos que hay que establecer es la división de lo que son dos conceptos que a lo largo de la historia siempre fueron tomados de la misma forma.
pero que tienen una distinción importante. ¿Qué hace esta ley? Viene a marcar esta distinción y también viene a basarse en lo que es la distinción que hace la OEA y los principios de Yogyakarta. Entonces, tenemos dos conceptos importantes, que es lo fundamental para entender la perspectiva de género. Uno es el sexo, que son todas esas características corporales, genitales, a la vista, ¿no? Todo lo que podemos ver, es decir, la naturaleza ha establecido dos tipos de cuerpo del ser humano, personas con vagina y personas con pene. Esa es la distinción del sexo, ¿sí? Tiene un paradigma biologicista, ¿por qué? Porque se basa justamente en lo visible, en el método científico, en lo que yo puedo ver y establecer bajo un estudio, ¿no? Y contempla un sexo binario. Binario viene de doble, de dos. Entonces es biologicista porque solamente se pueden ver dos aparatos reproductores, ¿sí? Hombre, mujer, hembra, macho. Eso es el sexo. Por otro lado, tenemos lo que implica el género. El género, a diferencia del sexo, es una construcción social, cultural y simbólica. Son comportamientos específicos que la sociedad asigna y define y son roles asignados como propios y naturales. Este género es asignado de acuerdo al sexo, ¿no? De acuerdo al sexo con el que nace una persona, tenemos nuestro género, femenino o masculino. Es decir, roles, actitudes, formas de hablar, de vestirnos, de incluso sentirnos, que establecen que pertenecemos a un género o a otro, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Esta distinción lo que va a hacer es establecer ciertos estereotipos. Los estereotipos son formas naturalizadas y establecidas. Los estereotipos son códigos de comportamiento, por ejemplo, formas de sentar, de hablar, de no hablar. Actitudes, ¿no? Situaciones en las que el hombre tiene que responder de una manera y la mujer de otra. Roles establecidos, por ejemplo, en un hogar. Creencias limitantes en el sentido de que no se puede salir de ese estereotipo o desde esa conducta, porque si no, ya me clasificarían o ya entraría en otro estereotipo, ¿no? Los estereotipos de género son clasificatorios. Lo que hacen es encasillar a las personas en su correspondencia a lo que es el sexo y el género, ¿sí? Hace una reducción de la diversidad humana. ¿Por qué? Porque existe una diversidad humana justamente que no contempla o que no se incluye dentro de este binarismo que queda por fuera. Y al quedar por fuera es discriminada, ¿sí? Todos estos estereotipos de géneros se dan en la socialización del género, que tiene que ver con cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia desde que somos niños y niñas. Es decir, desde que somos niñas nos dan juguetes, nos dan colores, nos dan formas de vestir, nos dan absolutamente todo para poder sentirte o ser lo que es tu género femenino o el género masculino en el que hayas nacido, ¿sí? Todos estos estereotipos están muy naturalizados, son la base de esta sociedad en la que vivimos. Y lo que quiero destacar en este momento es que esta ley no tiene un bagaje moral o de implementar qué está bien o qué está mal. Simplemente, como les dije antes, son herramientas teóricas para comprender la